administraciones públicas, tanto la nacional como las locales. ¿Cómo es que usted ha visto desde la perspectiva de analista político? Para luego le damos salida a la parte económica, pero políticamente, ¿esto qué ha implicado para el qué hacer del gobierno? Y por cierto, un gobierno que apenas tenía 2 o 3 meses de haber tomado la estafeta cuando aquel anuncio presidencial se produjo. Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Jorge Lemus. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, siempre gracias por la invitación. Pues ha sido un año muy interesante, y particularmente cuando nos encontrábamos en marzo de 2020, que el gobierno pues estaba recién estrenando. Ahí sí que uno puede ver dos perspectivas. Yo creo que una negativa, en el sentido de que muchos planes que podría haber tenido el nuevo gobierno en ese entonces, tanto a nivel nacional como a nivel local, se pudieron haber truncado. Pero también del lado contrario, podría ser como lo mejor que le podría pasar a un gobierno, especialmente si está encabezado por, ahí sí que políticos que no tienen muy clara su responsabilidad y una visión estadista, en el sentido de que pudieran verlo como una forma de aprovecharse de la situación. Y creo que la experiencia nos ha mostrado eso, porque al final de cuentas creo que la pandemia fue una justificación para realizar toda una serie de decisiones, especialmente de endeudamiento, y utilizar esos recursos con mucha falta de transparencia. Es decir, hasta el momento nosotros no tenemos una rendición de cuentas de qué pasó con todo el dinero ese que se autorizó por parte del Congreso y otras disposiciones presupuestarias para atender ahí sí que la emergencia de la pandemia. No sabemos, ahí sí que como todavía está en el aire esa pregunta, ¿dónde está el dinero? Entonces creo que hubo en ese sentido un poco más de aprovechamiento que de preocupación para enfrentar la pandemia, y al final de cuentas quienes subieron las precariedades fuimos todos los ciudadanos guatemaltecos, porque nos confinaron, muchos se quedaron sin trabajo o suspendidos, muchas empresas quebraron, la economía pues se vino abajo, y afortunadamente no tanto como se esperaba, pero sufrió bastante la actividad económica. Y por otra parte, con todo ese recurso que tenía el gobierno, pues no se supo enfrentar como debió dicha pandemia. Hasta la fecha nos encontramos muy limitados con la adquisición de vacunas y número de personas que han sido vacunadas, mientras que otros países de Centroamérica, como Costa Rica, por ejemplo, van más avanzados. Entonces creo que hubo también mucha falta de previsión y negociación en ese sentido para poder tomar decisiones que pudieran beneficiar mejor a la población guatemalteca. Licenciado Lemus, hay aquí, bueno, lógicamente cuando se da un anuncio de esta naturaleza, todas las cámaras, todos los focos de atención se colocan sobre un Ministerio de Salud que tenía que salir a enfrentar esta situación en condiciones de bastante precariedad, puesto que no ha sido la salud nunca un tema de prioridad para los políticos de turno. Un año después, 2 ministros que han pasado por esa cartera del gobierno nacional, ¿cuál es la evaluación que políticamente usted le hace al actuar y el funcionamiento en términos generales del Ministerio de Salud en el país para atender la pandemia del COVID-19? Bueno, hay que tomar en cuenta que en este tipo de emergencias, quien encabeza ahí sí que las decisiones a nivel de gobierno es el Ministerio de Salud, que ahí sí que todos tienen que estar acorde a las disposiciones del mismo. Y creo que en el caso del primer ministro que se tenía, pues definitivamente se demostró que no supo enfrentar la situación, y
eso tiene que ver mucho con el tipo de, la forma pues como se organiza un gobierno, y creo que en estos casos siempre ese nepotismo que acompaña a un presidente electo y su equipo es el que más daño le hace al país, porque se toma en cuenta para muchos cargos públicos, y lo podemos ver en diferentes niveles, personas que probablemente son parientes o apoyaron la campaña o son amigos, pero no tienen el mejor perfil para atender en este caso una cartera tan importante como es el Ministerio de Salud. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con que al estar en el cargo y en una situación ahí sí que novedosa como fue la pandemia en el caso del año pasado, no se tenía ni siquiera planes para seguir un año ordinario o un gobierno que iba a ser como los anteriores, menos aún para poder enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Y como usted lo mencionó, pues la salud en nuestro país no ha sido lo más relevante. Creo que acá se valora más la enfermedad, porque al final de cuentas la enfermedad como que resulta más rentable atenderla que lo que es la salud. Pero en este caso de la emergencia creo que sí hubo un poco de, bueno, no un poco, sino mucha irresponsabilidad, no solo del Ministerio de Salud, sino de todo el gobierno, porque nos encontramos el año pasado que el personal que estaba ahí sí que enfrentando en primera línea la pandemia, como era el personal de salud, médicos, enfermeras y otro personal en los hospitales, ni siquiera se les pagaba a tiempo. No se llevaron a cabo pues de la manera adecuada las contrataciones correspondientes para tener el personal ahí sí que preparado para el número de casos que se iba incrementando diariamente de contagiados. Entonces nos encontramos que en estas situaciones nuestro país saca ahí sí que todas esas señales de subdesarrollo y de atraso que no necesariamente están dentro de la población, sino están entre las personas que llegan a dirigir el país. Entonces ahí nos damos cuenta que a los cargos de gobierno llegan personas que solo les interesa acceder al poder. Los partidos políticos llevan personas allí para tener acceso al poder, pero no están pensando en cómo el país pueda salir de toda esta problemática, como lo han hecho otros países, que también ahí fue un indicador de ver cómo pudieron enfrentar dicha pandemia, ¿verdad? ¿Qué nos falta ahí, licenciado Lemus, desde la perspectiva, desde la visión y la opinión suya? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Mejores gestores públicos al mando de las instituciones, o más bien una reconceptualización de lo que es la burocracia en términos operativos en el país? ¿Por dónde es que podríamos refundar la parte operativa política del Estado guatemalteco? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que hay definitivamente muchas cosas de carácter estructural y otras ahí sí que de carácter administrativo. Y yo creo que los problemas mayores están desde la forma en cómo se elige a los supuestos representantes del pueblo en los cargos de la organización, en las diferentes organizaciones del Estado. En ese sentido, pues, no llega la mejor gente. Pero, digamos, en la parte técnica, digamos, que tiene que ver con, ahí sí que la administración pública en acción, también hay muchas disfunciones, y no es porque el sistema burocrático pudiéramos decir que no sirve, sino lo que sucede es que no se le ha hecho funcionar como debe ser. Y creo que dentro de ello, pues, tiene que ver de alguna manera ahí sí que esa cooptación del Estado que hemos escuchado desde ya hace algún tiempo, el nepotismo que mencionamos anteriormente, y por otra parte mucho tiene que ver también con la falta de concienciación y sensibilidad de quienes dirigen el Estado hacia la población guatemalteca, porque creo que se ve el Estado también como un botín o como un lugar de trabajo seguro, o un lugar donde se puede estar durante un periodo gubernamental, ahí sí que en un puesto que se ganó uno por haber apoyado una campaña, pero no como una oportunidad de servir, ahí sí que como servidor público, funcionario público.
Y entonces creo que esas cuestiones tienen mucho que ver. Por supuesto, para corregir eso habrá que hacer reformas tanto de carácter legal como en la misma parte administrativa, pero como son males que se han venido consolidando en diferentes periodos de gobierno por muchos años, tampoco hay que pensar que eso se va a resolver de un año a otro, en el supuesto de que hubiera un gobierno que quisiera hacer más eficiente la administración pública, ¿no? Licenciado Lemus, ahora nos encontramos en esta etapa que ojalá que para el mundo suponga el punto de inflexión, el punto de quiebre respecto al tema de la pandemia del coronavirus, es decir, los procesos de vacunación que han iniciado bastante fuerte, como era de esperarse. Los países desarrollados, los países ricos han tenido un inicio de esto bastante notorio, diría yo, y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el sábado domingo ya llegaron a los 100 millones de vacunados, y esto el presidente Biden lo había ofrecido creo que para junio, más o menos así van las cosas en el mundo. En el ámbito de una administración pública como la nuestra, el funcionamiento que ya vimos del Ministerio de Salud, ¿cómo usted visualiza que será el proceso de vacunación cuando nosotros no hemos llegado ni siquiera al 0,4% de la población que necesitamos poner bajo el asunto de la inmunidad, de la inmunización más bien, por medio de la vacuna? ¿Qué usted opina respecto a este proceso y cómo lo visualiza para los próximos meses? Bueno, definitivamente, como usted ha dicho, hay otros países que han podido, ahí sí que negociar mejor esta parte para adquirir las vacunas. Obviamente, las potencias pues siempre van a estar en primer lugar porque tienen los recursos y también la capacidad política para poder incidir en que sean atendidos prioritariamente. Pero como mencionaba, hay países vecinos como Costa Rica o tal vez más al sur, Chile, que en medio de los problemas que ha tenido, creo que es el mejor que ha gestionado esta parte a nivel de Latinoamérica, porque ya un buen porcentaje de la población ha sido vacunada. En el caso de nosotros, pues estaba viendo hoy por la mañana esa página de covidvisualizer.com y según esa página llevamos 30,890 vacunados. Supongo que con esas vacunas que fueron donadas, porque de las que se van a comprar con los recursos propios, como que todavía no han venido. Entonces, escuchaba a una persona que estaba involucrada un poco más con este proceso la semana pasada y decía que si hubiera habido una buena gestión a principios de este año, a finales y principios de este año, se podría haber alcanzado siquiera unos 2 millones en este año de vacunados. Pero como van las cosas, va a ser muy difícil que se pueda llegar a esa suma. Pero imagínense, somos, según el censo del INE de 2018, más de 18 millones de habitantes. Si estamos pensando que en este año solo van a llegarse a 2 o 3 millones, definitivamente hay mucha ineficiencia de parte del gobierno para atender a su población, porque es un porcentaje muy bajo el que se lograría, y esto en el supuesto que hubieran hecho una buena gestión. Y ahora, digamos, como las cosas no están muy bien, no hay buena negociación para poder adquirir las vacunas, definitivamente ese número puede ser mucho más bajo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la salud de los ciudadanos comunes de este país no es importancia para este gobierno especialmente, creo que así ha sido por mucho tiempo. Entonces va a ser un poco difícil poder ahí sí que atender esta demanda de la población, porque hay cierto sector que está urgido, especialmente los que están directamente involucrados en la salud, y también las personas que por la edad y problemas de salud como diabetes, hipertensión, esas cuestiones que van con la edad, necesitan de estar vacunados. Pensando, por ejemplo, las personas que estén de 50, 60 o más años de edad. Probablemente los jóvenes pues estén más aptos para adaptarse un poco a la situación y resistir en caso de contagiarse, ¿verdad? Pero hay una población que sí necesita inmediatamente esa vacuna, ¿no?
Licenciado Lemus, le voy a pedir por favor que se quede un momento en la línea. Tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores y al volver, si le parece, hablamos un poco del impacto que en la economía está teniendo la pandemia del COVID-19 a un año que se anunciara el primer caso llegando a nuestro país. Hacemos aquí la pausa. En la edición 414 de Redes Ciudadanas esta mañana hablamos acerca de lo que y cómo es que estamos un año después de aquel anuncio presidencial del 13 de marzo del año 2020, anunciando la llegada del primer caso identificado de COVID-19 a nuestro país. No se vayan. Para Grupo Olmeca, la industria de la panificación nacional es muy importante, por lo que estamos comprometidos en ofrecer la mejor calidad de manteca vegetal, margarina industrial multiusos Olmeca, margarina especial para pasteles Olmeca y margarina para hojaldre Olmeca. Para más información, búscanos en Facebook como El Club del Panadero Olmeca. Sé parte de nuestra comunidad y participa en nuestras diferentes promociones. Abuelita, ¿cuál es la receta del pan de yemas? Mijo, qué rico. Mira, puede llevar harina suave León, El Sol u Oso Blanco, huevos, levadura fresca. Las buenas costumbres se comparten, al igual que los mejores momentos. Molinos modernos, tradiciones con sabor. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología PowerFrame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. Visítanos en Quinta Avenida 746, zona 2 de Quetzaltenango. Obtén revisión de batería de cualquier marca totalmente gratis. PBX 2429-7373 con el respaldo de Acumuladores Iberia, 60 años de experiencia. Aprovecha el verano despensa que sí te alcanza. Harina Zuli de maíz 907 gramos 2 por 9 quetzales. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. ¿Qué le das a tu vehículo al llevarlo a Talleres Toyota? Técnicos altamente calificados y certificados por las fábricas de los vehículos. Horas de experiencia, un servicio confiable. Visita Talleres Toyota. Haz tu cita al 1705. Precios especiales para modelos 2015 y anteriores. Precios desde 599. Cofiño Estal. Una vida a tu lado. Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, en alianza estratégica con eStrategies de El Salvador, presentan Primera Feria Virtual de Hoteles y Restaurantes 2021, 24 y 25 de marzo, con conferencistas de El Salvador, Costa Rica, México y Quetzaltenango. Habrá stands virtuales, rueda de negocios, donde dará a conocer su marca y servicios. Primera Feria Virtual de Hoteles y Restaurantes 2021. Más información al 7761-4603 y 4768-0935. Y en redes sociales como Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango. Abuelita, ¿cuál es la receta del pan de yemas? Mijo, qué rico. Mira, puede llevar harina suave León, El Sol u Oso Blanco, huevos, levadura fresca. Las buenas costumbres se comparten, al igual que los mejores momentos. Molinos modernos, tradiciones con sabor. Llegó a Serasa el fin de semana del ahorro. No te lo puedes perder. Tendremos ofertas, promociones y grandes descuentos, premios por compra, música, refrigerio y muchas sorpresas más. Encuentra en Serasa todo lo que necesitas en materiales eléctricos al mejor precio. Calentadores, lámparas, bombillas, cables, tableros y tipones, emplacado, pintura en variedad de colores y mucho más. Te esperamos en Celasa este viernes y sábado. Celasa, expertos en materiales eléctricos. Confiamos en tus ganas de trabajar. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. La mañana de este lunes 15 de marzo en el programa Redes Ciudadanas estamos hablando acerca de lo que ha sucedido o lo que sucede un año después de aquel fatídico anuncio presidencial donde todos nos enteramos que estaba llegando al país el primer caso identificado con el COVID-19. Bueno, licenciado Lemus, ahora hablemos un poco de lo que es el impacto en la economía, no tanto en las cifras esas macroeconómicas que parece ser la principal preocupación a veces de los políticos en turno.
hablemos de la economía familiar, hablemos del día a día que los ciudadanos debemos de sacar adelante para llevar el sustento a nuestras casas. Y de esa economía, ¿usted qué piensa que ha sido el impacto, en principio, de las decisiones globales que se tomaron, como usted me decía en el apartado anterior, decisiones en cuanto a cerrar prácticamente las actividades económicas en el país durante 2 o 3 meses de manera rigurosa, y luego pues todo lo demás que ha derivado para en un momento adelante podamos hablar del impacto que seguramente también en esa economía del día a día va a tener los grandes empréstitos que el gobierno ha contratado en la búsqueda de mitigar el impacto del COVID-19. ¿Cómo al ciudadano le ha impactado? ¿Cuál es el análisis desde el ámbito económico, licenciado Lemus? Bueno, creo que definitivamente el impacto económico se sintió a nivel global, pensando a nivel mundial y a nivel de cada país. Pero creo que en nuestro país, a pesar de que, si lo vemos, ahí sí que, como usted dice, microeconómicamente muchas personas se quedaron sin empleo, quebraron sus negocios, no nos fue tan mal como en otros casos, porque es importante siempre mencionar las cifras macroeconómicas, porque por lo menos datos oficiales del Banco de Guatemala se esperaba una caída del 2.5 del Producto Interno Bruto, y según datos oficiales que se han publicado recientemente solo fue de menos 1.5. Entonces, eso quiere decir de que el impacto no fue a nivel de economía del país tan fuerte. Y hay otro elemento muy importante que le da no solo empuje a la economía a nivel macroeconómico, sino a nivel micro, como son las remesas. Las remesas pues ayudan a más de 4 millones de personas en el país, y eso quiere decir que de alguna manera, aunque la economía haya estado mal, pues esto pudo darle un buen soporte. Y hace un año se empezó a creer que las remesas se iban a desplomar. Sin embargo, como lo principal que se atendió durante el año pasado, y todavía creo yo, fue lo que era la producción y distribución de alimentos. Entonces, muchos de nuestros connacionales en Estados Unidos, lejos de perder su trabajo, tuvieron trabajo porque tuvieron que insertar gente pues para producir y distribuir alimentos. Entonces, eso hizo que, contrariamente a lo que se esperaba, las remesas aumentaran en lugar de disminuir. Es así que al país el año pasado entraron 11.340 millones de dólares. O sea, las remesas crecieron casi 8%, lejos de lo que se esperaba, es un desplome. Entonces, eso vino a darle un buen soporte a muchos hogares, porque hay que tomar en cuenta que las remesas se utilizan más para consumo. Entonces, mucha gente que depende de las remesas, por lo menos no se quedó sin comer, ¿no? Obviamente, hubo gente que al quedarse sin trabajo, hay que tomar en cuenta que nuestro país, a nivel también macro como a nivel micro, tiene bajos niveles de ahorro. Entonces, una familia con bajo nivel de ahorro, pues tal vez no le fue mal en un par de meses, pero ya al tercer mes tuvo que ver qué hacía. Y es así que por eso nosotros encontramos que muchas actividades también que no existían, como la entrega de alimentos, empezó a incrementar. O también vimos muchas actividades que, a pesar de las disposiciones de gobierno, no se respetaron, como en el caso de los mercados, ¿verdad? Que la gente, pues ahí sí que no creo que era tanto que no quisiera obedecer las disposiciones, sino era la pura necesidad también de poder generar ingresos y sostener a la familia. Entonces, creo que esos factores incidieron para que también no nos haya ido tan mal como en otros países, porque en otros países sí llegaron ahí sí que literalmente a pasar hambre, ¿no? Aquí la gente, pues nuestra gente, creo yo, es muy trabajadora, y ahí sí que prefirió arriesgarse también a contagiarse, pero no a estar también a expensas de esa ayuda que para muchos nunca llegó, proveniente también de los préstamos, como eran esos bonos. Y yo creo que mucha gente prefirió no esperar, y los que se quedaron esperando, pues algunos no recibieron nada. Entonces,
creo que eso vino a mitigar bastante el problema. Entonces, podemos decir que sí hubo, y si lo vemos a nivel de los que les fue mal, definitivamente les fue mal, pero hubo gente también que supo enfrentar la situación, y también esa ayuda que nos han dado nuestros connacionales fuera del país de trabajar en Estados Unidos especialmente y mandarnos esa gran cantidad de dinero que es equivalente ya al monto de las exportaciones, pues definitivamente es lo que permitió que nuestra economía no se desplomara aún más, ¿no? Ahora veamos el impacto de todo esto en el manejo gubernamental de la pandemia, licenciado Lemus. Veámoslo en el ámbito de las decisiones políticas, porque hay 8 o 9 programas que se crean a partir de empréstitos que el Congreso de la República le aprueba al Ejecutivo que haga uso de lo que sea que fuera para alcanzar una deuda de un poco más de algunas cifras allí son bastante variables, pero entre 20 y 30 mil millones de quetzales de una deuda en un solo año. Allí la pregunta es, ¿cuál cree usted que será el impacto en el corto y en el mediano plazo de tamaña deuda? Y sobre todo porque claramente también los niveles de recaudación del gobierno se redujeron porque no hubo empresas que operaron y tuvieron algunas que cerrar, y obviamente entonces la recaudación fiscal se vino también para abajo. ¿Cuál es la interpretación que usted hace de esto y sobre todo cuál es el escenario que visualiza para los próximos meses? Bueno, hay que tomar en cuenta que de esos cerca de 30 mil millones que usted mencionó, hay como 11 mil que se llevaron a cabo por emisión primaria de dinero, es decir, aquello que antes le llamábamos dinero proveniente de la maquinita de imprimir billetes, que desde 1993 pues la Constitución le prohíbe a la Junta Monetaria darle financiamiento de ese tipo al gobierno o cualquier entidad de gobierno. Sin embargo, para casos ahí sí que extraordinarios, como esto que pasó de la pandemia, pues esa situación se puede hacer una excepción, y a raíz de ello pues son como 11 mil millones que salieron ahí sí que sin respaldo a circular a la economía. Pues ese tipo de dinero, como está demostrado ya en cualquier ámbito de una economía, ya sea a nivel nacional o mundial, siempre va a generar presión en el nivel de precios. Y de alguna manera creo que ya empezamos a ver eso, porque para enero y febrero de este año ya el Banco de Guatemala tiene publicadas ahí cifras de 5.24 y 6% de inflación, contra, digamos, 4.82 que fue en diciembre del año pasado. Entonces, ese tipo de aumento de precios de alguna manera viene de ese dinero que está ahí circulando, y como la economía no creció, pues es una respuesta pues de la actividad económica de acuerdo a sus leyes de mercado, que se dé ese aumento de precios. Eso podríamos decir que es lo que estamos viendo ahorita. Y esto de los endeudamientos, pues como son efectos también para el largo plazo, porque no se pueden pagar inmediatamente, definitivamente para los próximos años, para los próximos gobiernos probablemente, tal vez este no lo haga, pero seguramente nos van a tener como carta de presentación alguna propuesta de reforma tributaria. Es decir, ver la manera de cómo van a recaudar más dinero, porque la deuda ahora es mucho más elevada, y definitivamente los servicios de la deuda que tienen que ver especialmente con intereses, pues hay que pagarlos, y ahí pues no tiene que haber atrasos, aunque el capital pues se quede para más tiempo, pero los intereses hay que pagarlos, y eso significa que se tiene que aumentar esa parte del presupuesto que tiene que ver con dichos servicios, pero de alguna manera se tiene que compensar con un aumento de los ingresos. Y con este presupuesto que quedó para este año, encontramos que hay una diferencia grandísima ahora entre lo que se va a recaudar y lo que se pretende gastar. Entonces, eso nos va a generar ese déficit
más elevado, y como mencionamos anteriormente, ya estamos empezando a sentir el aumento de precios, y si esto no se logra controlar en los próximos años, pues podríamos estar ya sufriendo algún tipo de inflación, tal vez no muy elevada como el caso de que está pasando en Argentina o Venezuela, pero ya vamos a salir de esa estabilidad que hemos tenido por décadas, de que nuestra inflación esté alrededor de un 4 o 5%, ya pasar de un 10% es cuando uno empieza a sentir que el dinero ya no le alcanza. Por lo menos esto hasta el momento, si lo vemos generalmente, no ha sido tan elevado, pero si ya lo vemos también por grupos de productos o grupos de gasto, como ver alimentos o ahora ver combustibles, entonces también empieza a ver uno que la cosa está ya afectando los bolsillos, pues, de las personas particularmente, no solo la economía en general. Entonces yo ahí sí que veo dos problemas a futuro que pudieran darse, que se nos pueda ir esa estabilidad macroeconómica en el nivel de precios, y que nos van ahí sí que a exprimir un poco más con impuestos definitivamente, y las generaciones futuras prácticamente están ya comprometidas más que nosotros. Nosotros cuando nacimos también ya debíamos, o nuestros hijos cuando nacieron hace un par de décadas ya nacieron con un nivel de deuda, pero los que van a nacer en estos años venideros deben mucho más, y definitivamente ellos van a tener que pagar más impuestos que los que estamos pagando nosotros. Entonces, ese es el costo que nos dejan estos gobiernos, pues, que solo ven el momento y no lo que va a suceder en el futuro, ¿eh? Licenciado Lemus, pero este número que usted me acaba de confiar, el del 6% de inflación, ¿es un dato de inflación intramensual, pero se mueve casi 1.5 puntos respecto al mes anterior? ¿No le parece que esto ya puede ser un indicador para un proceso inflacionario como el que usted está describiendo, que sea todavía más severo para el 2021? Pues eso es lo que he tratado de decir, de que ese debe ser uno de los riesgos en que estemos ya, de que ese promedio de inflación o esa banda que se maneja más o menos entre el 4 y el 6% se pueda superar en este año o el siguiente, porque anda por allí mucho dinero sin respaldo circulando, esos 11,000 millones que hemos mencionado. Sin embargo, pues espero que me equivoque, pero también la expectativa es de que la economía este año va a tener un crecimiento probablemente entre el 2.5 al 4.5%. Y también la economía de Estados Unidos, de la cual dependemos bastante, se espera que este año crezca 5.1%. Entonces, si hay un crecimiento también así sensible de la economía, puede ser que este aumento de precios no se perciba demasiado en los bolsillos de las personas, porque eso significa que va a haber más trabajo, va a haber más remesas. En el caso de las remesas, también se espera que este año, como mencioné, vayan a crecer sensiblemente, mucho más que en los últimos 10 años. Este año se espera que las remesas crezcan casi 16%, es decir que aumenten hasta, cerca de 1.500 millones de dólares más con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, eso de alguna manera pues viene a respaldar la economía, pero aquí hay también un problema que podría ser negativo para nosotros. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos se están emitiendo miles de millones de dólares para incentivar el consumo. Ahorita creo que hay una propuesta ya está aprobada del presidente Biden para darle de nuevo ahí sí que un bono a las personas de $1,400. Eso significa entonces que también ellos están emitiendo mucho dinero sin respaldo, y eso pudiera afectarnos a nosotros vía depreciación de los dólares, y nos hagan ahí sí que más caros los productos que importamos, porque todo lo que importamos se paga en dólares. Entonces, combustibles o maquinaria para la producción pudiera ingresar más cara en los próximos meses o años, y eso pues nos puede afectar en términos de inflación.
O sea, no es solo lo interno lo que tenemos nosotros como problema, sino también de la economía que más dependemos, que es la de Estados Unidos, por esa gran cantidad de dinero que están imprimiendo, ¿no? Licenciado Jorge Lemus, le agradezco mucho como siempre por haber tomado nuestro llamado esta mañana. A ustedes, muchas gracias por la invitación y al público que ahí sí que nos dio el espacio y estamos siempre a las órdenes. Les deseo una excelente semana a todos y a todas. Buen día. El licenciado Jorge Lemus, analista independiente, haciéndonos un balance de lo que en el ámbito de lo político y económico ha supuesto para el país la pandemia del COVID-19. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver les presento a nuestro siguiente invitado. No se vayan. Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100. ¿Qué opinan los expertos de Petmaster? Los expertos han ladrado. Petmaster, nutrición a buen precio que les provee fuerza, energía y salud a los perros, cachorros y adultos. Petmaster, alimento que cae bien. ¿Quiénes son las estrellas de YouTube? ¡Los gatos! ¿Quiénes aparecen en los mejores memes? ¡Los gatos! ¿Quién es el que alimenta bien a los gatos? Don Gato, porque sus nutrientes, vitaminas y minerales les ayudan a mantenerse saludables. Nutrición al precio ideal para tu bolsillo. Don Gato, sabe de gatos. Inicia tus mañanas con el sabor campero. Disfruta tu menú de croissant o muffin por solo 25 quetzales cada uno para llevar o en autoservicio por tiempo limitado. Esto es Sabor Campero. El dolor no cedía y la medicina ya me urgía. En el 1763 me atendieron y de Batres rápido aparecieron. Llama al 1763 de la Ranita Express. El arreglo de calles y avenidas de Quetzaltenango es importante, como importante es también poder servirle. Es por eso que Paleta Cervecería, debido a los trabajos en calle Rodolfo Robles y 20 Avenida Zona 3, pone a su disposición el mejor servicio a domicilio, misma atención y excelentes precios. No busque más y llámenos a Paleta Cervecería 7765-3811, 7763-1319 y 5982-6497. Y con gusto le llevaremos su producto hasta su hogar o empresa. Paleta, colores en paleta. Regresó el extra aguinaldo tan esperado de Nescafé. Compra un Nescafé clásico de cualquier presentación. Presenta tus productos en los centros de canje y recibe un cupón. Son 500,000 de quetzales en premios en efectivo. Ve reglamento en nescafé.com/Pricatán. Promoción válida del 15 de enero al 30 de marzo 2021 o hasta agotar existencias de 799 premios. Lo que ocurra primero. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP. Creatividad. Nuestra pasión. Venite este verano al internet más cool y conéctate con el Verano Naranja, donde podrás disfrutar de tu máxima velocidad en planes desde 149 quetzales mensuales con los mejores beneficios. 8 megas gratis por las noches, instalación gratis, internet ilimitado, hasta 60% de descuento al referir amigos. Todos estos y muchos más al contratar el internet hecho para ti. Venite y llámanos al 7740-3030 para que te puedas conectar este verano a máxima velocidad y pinta tu verano de naranja. Venite. Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica, cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1, PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas.
La edición 414 de Redes Ciudadanas esta mañana hablamos un año después de aquel fatídico anuncio presidencial del primer caso de coronavirus llegado a Guatemala, o por lo menos identificado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está en este momento nuestro país cuando ya en muchos otros han iniciado procesos de vacunación? Incluso en algunos de ellos pues ya se habla de retomar actividades tan básicas y principales como es el tema de la educación. Y es precisamente para pasarle revista a esto que tenemos ahora en la línea. Saludo con mucho gusto al licenciado Ramón Yash. Él ha sido funcionario público en el ámbito de la educación, es un conocedor del tema a fondo de lo que sucede con el sistema. Y me gustaría preguntarle en principio, licenciado Yash, ¿cuál es la percepción que usted tiene respecto al manejo que se ha hecho en medio de la pandemia del ámbito de la educación? ¿Cuál es el balance que usted puede extraer respecto a la actuación de las autoridades del Ministerio del Ramo para manejar esta situación, para luego pues intentar proyectar qué es lo que visualiza a futuro? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Ramón Yash. Es un gusto saludarle al Romero Hernández y para todos los radioescuchas de nuestra emisora. En cuanto a la pregunta, pues inicialmente he de decirles de que hace un año exactamente, pues nuestra sociedad vino a sufrir un cambio como ya lo conocemos y es dominio de la humanidad, ¿verdad? Un cambio radical, algo que no estábamos nosotros pendientes de vivir. Ahora, en cuanto a la pregunta específica de la educación, pues he de decirles de que se ha sufrido cambios radicales. Ha sido bastante fuerte el cambio que se ha dado en el sistema educativo, de una educación que se venía dando de manera presencial a una educación en línea que realmente ni los estudiantes, padres de familia, y también tenemos que reconocer que gran parte de los docentes pues no hacían uso de las redes sociales y de la tecnología para poder impartir sus clases, y que de alguna manera tenemos que reconocer que la educación presencial es insustituible, ya que dentro de su esencia lo que se busca es aumentar las relaciones interpersonales, aumentar el ámbito social de las personas, específicamente en este caso de los estudiantes, y en ese contexto pues creemos de que la educación ha sufrido grandes cambios y ha tenido que darse un enfoque emergente para poder salir adelante. Sin embargo, creemos de que en honor a la verdad, la educación ha venido afectándose de manera bastante fuerte, repercusiones que en el futuro van a ser bastante graves para el desarrollo en general del país, porque estamos conscientes que la educación es el factor determinante para el cambio de las sociedades, y al paso en que vamos, esto pues las repercusiones las vamos a ver a mediano y a largo plazo. Puede acercarse un tanto más al micrófono. No sé si tenga el speaker activado, pero alcanzo a escuchar un eco allí en la comunicación que tenemos con usted. No sé si tiene activado el altavoz. Punto más, si me dan un segundito. Estamos hablando con el licenciado Ramón Yash acerca de lo que el sistema educativo ha sufrido en estos días de pandemia. Me decía entonces, licenciado, creo que ya tenemos mejor comunicación ahora, que hay como una cuestión irreversible en todo esto, pero a la luz de lo que se puede observar, casi seguro es que el sistema educativo estará fuera de las aulas este año 2021 también. Es decir, que acumularíamos 2 años luego de esto. ¿Qué cree usted que el Ministerio de Educación podría haber hecho mejor en medio del manejo de la pandemia?
Y definitivamente yo estimo de que este problema nos va a afectar grandemente, y específicamente considero de que las autoridades del Ministerio de Educación debieron haber estado trabajando fuertemente para darle un enfoque diferente al sistema educativo. Específicamente, yo pienso de que debe haber una reingeniería en el sistema educativo para buscar las mejores alternativas que hagan más viable una educación eficiente para los estudiantes. Aunque reitero y repito lo que dije hace un momento, que la educación presencial es insustituible. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, si nos referimos a los estudiantes de los primeros años, pues es la adaptación del ambiente familiar al ambiente social, y si este proceso no mejora, definitivamente pues tendrán que buscarse las mejores alternativas para tratar de hacer que ese ambiente familiar también se pueda ver fortalecido con las relaciones sociales que tengan los estudiantes a corta edad, para ir aumentando su formación y la confianza en sí mismos para poder hacerle frente a los embates de la vida en el futuro. Licenciado Yache, ¿usted cree que en todo esto el manejo de las guías temáticas, como se ha estado haciendo especialmente en los establecimientos públicos, sea suficiente como para medir los avances de los niños allí donde el Internet es totalmente inaccesible? Bueno, para mí ha sido un medio paliativo, pero realmente, en honor a la verdad, creo que no es lo que se espera. Creo que en este espacio han habido muchos docentes que han dado su mejor esfuerzo, han dado su sacrificio también económico y de tiempo, y también sacrificio, si se quiere, hasta en el ambiente familiar, ya que han tenido que dedicarse en su seno familiar para poder impartir sus clases a través de los sistemas creados en línea. Pero definitivamente en este contexto se necesita mejorar mucho, especialmente, digamos, contar con los medios adecuados para que puedan llegar al seno del hogar de los niños. En todo caso, pues una de las grandes dificultades que se tienen es de que en los centros educativos, en su mayoría, especialmente en el sector oficial, no se cuenta con ese apoyo del servicio de Internet, que es el recurso que más se está utilizando ahorita para poder hacer llegar los contenidos al estudiante. Y en ese contexto, pues creo que definitivamente es en donde debiera el Ministerio de Educación estar trabajando fuertemente para implementar a los centros educativos de los sistemas apropiados para que hagan viable esta educación en los estudiantes, porque tenemos claridad de que se han utilizado medios que no son lo suficientemente adecuados, especialmente si hablamos de la educación en línea. El programa Zoom tiene un tiempo limitado para poder, dar ese espacio para que el maestro se desenvuelva, y no tienen el tiempo suficiente para ello. En todo caso, pues creo que para que esto mejore, el Ministerio de Educación tiene que hacer fuertes inversiones en la implementación de esta tecnología en cada centro educativo, independientemente de que sea el ambiente urbano o sea el rural, que es en donde mayores problemas afrontan los estudiantes, y no solo desde el punto de vista del sistema, sino también tenemos que revisar la escasa y deficiente economía de las familias del área rural.
Estoy pensando, licenciado Yash, en el niño que ingresó a la escuela el año pasado, a primer año, y luego pues por la decisión gubernamental era pues prácticamente de darle un visado a todos los estudiantes, y ahora está en segundo año. Y entonces, si las cosas cambian drásticamente, podríamos pensar que este niño llegara al tercer año de primaria, el próximo, y a las clases presenciales normales. Pero, ¿usted cree que durante estos 2 años y con los métodos que se están utilizando, lo que usted me acaba de describir como una realidad, este niño llegaría con la habilidad básica de la lectura y la escritura como para poder continuar su formación de la escuela primaria en el tercer año? En este caso yo le puedo decir de que realmente es en donde vamos, por eso les explicaba, a mediano plazo vamos a ver el fracaso que va a tener nuestro sistema educativo, ya que definitivamente a través del sistema, como esto es un sistema nuevo el que se ha venido utilizando, al cual no estábamos adecuados y familiarizados todos, definitivamente se está aumentando el fracaso escolar, independientemente de que el Ministerio de Educación y las autoridades superiores manejen datos estadísticos, pues numéricamente pues ahí están los resultados, pero la realidad va a ser totalmente diferente, y lo peor del caso es de que los estudiantes no han alcanzado las competencias que realmente se requieren para los estándares educativos según el nivel en el que esté inscrito el estudiante. Y esto pues no me refiero únicamente solo a los estudiantes de primer ingreso, hablemos de preprimaria y primaria, sino que también esto se va a ver reflejado en los estudiantes que están egresando de una carrera en el diversificado. ¿Y usted cree, licenciado Yash, que aquí el sistema tendría que estar pensando entonces en reformular su manera de evaluación? Porque cuando usted me dice que si los estudiantes no han alcanzado las competencias, ¿cómo es que los vamos a poder igualar, equilibrar en los siguientes años si en la base han tenido estos dos años de infortunio, si es que vamos a terminar con solamente 2 años alejados de las aulas, en base a cómo se comporta el tema de la pandemia, de la vacunación y demás? Esto tampoco es que sea tan cierto o tan certero. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Es en los procesos de evaluación donde vamos a tener que hacer los ajustes, o más bien en la mecánica didáctica y pedagógica de las clases? Bueno, en este contexto yo le puedo decir de que el elemento fundamental para que este sistema educativo, y digamos no solo el sistema de evaluación, sino el nivel educativo en general mejore, el elemento fundamental que se requiere, tanto en padres de familia, en estudiantes, en autoridades educativas, docentes y autoridades de gobierno, es la voluntad política, la voluntad personal que cada quien le quiera poner a la formación, especialmente si hablamos de los padres, que los padres de familia se involucren de manera más directa, tratando de orientar al estudiante, no de realizarle las tareas como en la actualidad se ha venido haciendo en muchos casos. Han habido padres de familia pues que se desajenan de la formación de sus estudiantes. Y si hablamos de la evaluación, pues esta es una manera de evaluar que también el padre de familia debe involucrarse de manera mucho más directa en la formación de sus hijos. También si hablamos del personal docente, pues tenemos que reconocer que muchos docentes han sido demasiado responsables al dar su mejor esfuerzo y buscar estrategias para tratar de ver de que los contenidos que están transmitiendo a través del sistema en línea, pues realmente sea una manera que se pueda reflejar que los estudiantes alcanzaron las competencias elementales para su formación. Si hablamos de las autoridades del Ministerio de Educación,
pues se requiere de la voluntad política realmente que debieran estar poniendo ya por lo menos se tuvo todo el año pasado como para poder analizar e invertir, pudiera decir, para que este año ya se contara con un sistema mucho más sistematizado y mucho más confiable, de que lo que se está trabajando en línea sea, posible de reflejarse ya en las actitudes y en el desempeño del niño en los niveles académicos en donde tenga que estar. Lamentablemente creemos desde que esto ahorita se ha desperdiciado tiempo, tal vez pensando más en préstamos que en técnicas, que en estrategias que vengan realmente a evidenciar una acción, una actividad educativa mucho más confiable y que esté dando los resultados específicos para la formación de las competencias en el estudiante. Y cuando hablo de competencias, no me estoy refiriendo específicamente al currículum nacional base, sino a la capacidad que el estudiante tenga ya cuando le toque desempeñarse en la vida laboral, en la vida profesional y académica. Licenciado Ramón Yash, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Ha sido un gusto, licenciado, siempre estoy para servirle y gracias por la invitación. Buen día. Era el licenciado Ramón Yash, un exfuncionario de la educación pública, dándonos aquí su visión y su versión respecto a lo que ha sido el impacto a un año del anuncio del primer caso de coronavirus en la educación de nuestro país. Al volver de la pausa, les presento a nuestro cuarto invitado. No se vayan. Es la hora 8:02. Cada año que comienza es como tierra lista para sembrar. Es una oportunidad de plantar nuevas ilusiones y trabajar con fe y esperanza para hacerlas crecer al 100%. Desde el corazón renovado de Quetzaltenango, transmite en 100.3 FM, Estéreo 100. Nuevo año, nueva siembra. Y la radio que se renueva con todo. Estéreo 100. En Walmart encuentras todo lo que necesitas para disfrutar tu verano en casa pagando menos. También haz tu compra en línea, solo en Walmart. Con las nuevas formas de estudiar, a tus hijos les cuesta concentrarse. Ayúdalos con Sucrol Tabletas para que se concentren mejor en clase y no se distraigan en cosas como... Y si vamos a la página 35, podemos ver a Pangea, el supercontinente que hace 335 millones... Concéntrese en la clase y dejen de mensajearse. La fórmula de Sucrol Tabletas ayuda a que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así su concentración. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Consulte a su médico si los síntomas persisten. En el 2020, con las videorecetas superamos los antojos. Y con los tutoriales de ejercicio, el efecto de los antojos. Claro que estamos listos para el 2021. Que nada te detenga. Navega en la mejor red y con el mejor internet con Claro Hogar triple de 10 megas por 249 quetzales al mes. Incluye Claro TV, línea fija y Claro Video. Además, puedes llevarte la Huawei MateBook de 15 en 24 cuotas de 199 quetzales al mes al pagar con tu tarjeta de crédito. Adquirilos en miclaro.com.gt, tiendas Claro o llamando al 2420-1515. ¡Claro que sí! Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. Para esta temporada, sol, arena, mar, pizza. ¿Pizza? Sí, ven a Pizza Vesubio y disfruta nuestra gran variedad. Vida mía, margherita, enzu, al pesto, marinara, giovanni, vesuviana, special mixta, contadina, amor. 4 stagioni, sin faltar, o Guayana. La pizza de Metro. La pizza como debe ser. Visítanos, estamos en Interplaza o llámanos para disfrutar al 2323. Encuesta Calda Stagioni. Una pizza. Pizza Vesubio. Toma que toma que toma, toma que toma que
Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1. PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. Guatemala tiene gente trabajadora como tú. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. En la edición 414 de Redes Ciudadanas hablamos de un año después de aquel anuncio presidencial con el primer caso de coronavirus identificado en el país. ¿Dónde estamos? Tengo algunos comentarios que, como siempre, les agradezco que se tomen el tiempo de hacernos llegar a través de los diversos canales de contacto que tiene Estéreo 100. Dice Guillermo Guzmán, en el manejo de la pandemia, lo único que vimos fue corrupción en su máxima expresión. Dice Felisa López, pues lo malo fue que algunos nos quedamos sin trabajo desde que empezó la pandemia, todo fue muy diferente. Y Fuente de Luz dice, entre más imprimen dinero, más sube la inflación, lo que concuerda con el comentario de Leti Orozco, que dice que lo malo, que todo está subiendo de precio. Sin duda, pues ahí está la percepción en el ámbito económico que tienen las personas. Y ahora pues le doy la más cordial de las bienvenidas al programa Redes Ciudadanas al licenciado Jorge García. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, y pues ya el licenciado Lemus nos dejó una visión del comportamiento en el ámbito económico de lo que ha sido la pandemia del COVID-19 un año después. Y ahora me gustaría comenzar la conversación con usted, licenciado García, preguntándole, en términos de generación o de pérdida de empleos, aquí en mis apuntes tengo un dato que se cayó en un 3% el registro, el nivel de afiliados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el único, digamos, la única forma que se puede tener una aproximación por el empleo formal, porque lo informal, aproximaciones podríamos tener. ¿Usted está de acuerdo en que es una caída de ese tamaño que ha tenido el empleo formal en nuestro país y especialmente en el sector del comercio? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado García. Gracias, licenciado Hernández, por la invitación. Buenos días para el auditorio, apreciable auditorio de Estéreo 100. Fíjese que yo estuve escuchando todo el programa y estaba escuchando al licenciado Lemus, coincidimos con todos los datos, la información en números. Esta que usted me da en este momento definitivamente está manipulada. Recordemos que tal vez al único ente de gobierno o de Estado que puede tener credibilidad en este momento podría ser el Banco de Guatemala. La mayoría de las empresas sufrió el golpe de la crisis, de todos es sabido. La mayoría cerraron. Tuvimos que cerrar nuestras empresas por 3 meses definitivamente, y algunos 55% para ser más exactos cerraron sus empresas definitivamente. Hubo que migrar a otras empresas, pero al migrar y comenzar un nuevo negocio, comenzaron desde la informalidad, de tal manera que en este momento, para que sea un poquito más comprensible, únicamente hay un 30% de la planta de recursos humanos que tenía cada empresa trabajando. Es decir, si alguien tenía 100 empleados, en este momento hay 33, 35 personas trabajando en esa misma empresa. Si están afiliados al IX, si están bajo el régimen, son otros 10 centavos. Pero los datos no son realmente lo que el empresario vive día a día. El comerciante vive día a día una experiencia completamente diferente a lo que los números dicen. Así que se pone en tela de duda esos números, licenciado Hernández.
Es decir, que usted en la percepción y en la apreciación y en el número de los datos estadísticos de los afiliados a la Cámara de Comercio, me habla de un 70% de la pérdida del empleo formal en las empresas de comercio. ¿Es más o menos así, licenciado García? Es correcto. Ya le decía que una empresa que haya tenido 100 empleados en su planta, en este momento va por unos 35 empleados ya funcionando formalmente. No se ha recuperado. Eso lo sabe medio mundo o todo el mundo. No se ha recuperado la economía. No hemos llegado ni siquiera al punto de equilibrio. Tuvimos un PIB decreciente y no hemos llegado al punto de equilibrio. Recordemos exactamente todo lo que decía el licenciado Lemus en números. Se cumple, pero la realidad nuestra es otra. Guatemala es algo muy especial. El gobierno dice una información que realmente no es cierta. Nosotros no tenemos las condiciones que tienen otros países. Mire, para empezar, ¿por qué la pobreza ya llegó a un 19%, la pobreza extrema? La pobreza total ya rebasó el 50%. Hay mucha gente desempleada. Estamos dependiendo de ejes importantes externos e internos que son los que van a generar la reactivación económica del país, que no es sinónimo de una recuperación económica del país. Vamos muy lentamente, y es que recordemos que tiene mucha incidencia. Esta es una concatenación de elementos. Tiene mucha incidencia el tema de la vacuna. Apenas realmente ver que nuestro país solamente está arriba de Venezuela en el tema de adquisición y aplicación de la vacuna. Fíjese que el licenciado Lemus decía que 38,000 o 39,000 personas han recibido la vacuna. No, al día de ayer el Ministerio de Salud Pública dice que solamente han aplicado 28,500 vacunas. Como decía que es nuestro amigo que canta, ¿a dónde vamos a parar con esas cifras? Realmente nuestra realidad, y valga la redundancia, es completamente caótica, es difícil, sobre todo viendo que el tema político, que usted sabe que es incidente en la economía del país, está tan complicado. Todo el país es testigo de las diferencias en el mismo ejecutivo entre unas y otras personas. Hablemos directamente presidente y vicepresidente. Eso genera incertidumbre, eso genera falta de certeza, y no precisamente jurídica, pero eso genera mucha especulación. Las grandes inversiones que quisieran venirse a Guatemala no lo pueden hacer en vista de esa incertidumbre que genera es la división que hay ahí mismo en el Ejecutivo. La corrupción es increíble. Estamos nosotros involucrados en el tema. Es increíble realmente la corrupción que hay en nuestro país, y obviamente eso nos deja crecer. Licenciado García, ¿y ustedes le han dado seguimiento a las empresas que en el ámbito del comercio, los afiliados a la Cámara que usted preside, si le han dado seguimiento a quienes tomaron alguno de los préstamos de ese programa de los 8 que sacó el gobierno para atender la crisis de la pandemia, uno que venía específicamente para aliviar un tanto las necesidades de liquidez de las empresas? Esos no eran recursos a fondo perdido, sino eran más bien préstamos que las empresas deben retornar. ¿Ustedes han hecho una aproximación de en qué situación se encuentran las empresas que tomaron dinero prestado? Permítame contarle que de 107 solicitudes de crédito que se le hicieron al CHN, digo 107 solicitudes es exactamente porque fueron las que se canalizaron a través de la Cámara de Comercio tenía alguna deferencia para poder hacer esa gestión, más no precisamente cuello como se dice, pero sí para poder hacer mejorar las gestiones de nuestros afiliados a través de la Cámara. Y de 107 solicitudes de créditos que se le hicieron al CHN, solamente calificaron 5 empresas.
Minor, hágame favor. La mayoría de los empresarios estamos trabajando con nuestros propios recursos, y los que optaron a créditos tuvieron que optar a créditos por la vía normal, es decir, cumplir con todos los requisitos que una persona que es sujeta de crédito debe de cumplir. No hay diferencia de ninguna manera de intereses bajos, de tasas de intereses preferenciales, etcétera. No. Esa es la pregunta del millón y muchos tienen razón. ¿Dónde está ese dinero, verdad? ¿Quiénes recibieron ese dinero de préstamos del CHN? Luego se agilizó a través de otros bancos del sistema, 2 específicamente, que pues le pidieron a los solicitantes de créditos que cumplieran con los requisitos normales. Repito, no se tomó en cuenta el momento, la crisis, la necesidad para poder incentivar a la empresa que pudiera seguir trabajando. Y en la comunicación que tienen ustedes con sus afiliados, licenciado García, le pregunto si se han aproximado a evaluar el impacto que esto ha tenido especialmente en los centros comerciales que en Quetzaltenango venían creciendo a un ritmo acelerado, bastante interesante para el desenvolvimiento económico de la zona. ¿Qué ha pasado con estos lugares? ¿Están ya ocupados de nueva cuenta sus espacios o cómo es que les está yendo? Y si ustedes tienen algún estudio al respecto que nos pudiera compartir esta mañana. Sí, Minor, fíjese que nosotros hemos estado trabajando obviamente desde la Cámara Central. Yo tengo acceso ahora afortunadamente cada lunes a reuniones tanto de mesas técnicas en Casa Presidencial y en algunas otras instituciones en donde nosotros hemos podido incidir como Cámara de Comercio, específicamente como Cámara de Comercio, pidiéndole al gobierno que se nos facilite la manera de incentivar los negocios. Pero vemos cómo la burocracia, la falta de criterio en los funcionarios, tienen que siempre estarle consultando al máximo líder, entre comillas, para que se puedan agilizar nuestras gestiones. En el contexto el que usted me hablaba de los centros comerciales, específicamente Quetzaltenango, estamos volviendo no a la normalidad. Sí hay negocios porque no se puede negar, se está reactivando la economía. Recordemos la incidencia de las remesas en esta área en la que nosotros vivimos, se recibe un buen porcentaje de remesas y eso ayuda mucho a que los centros comerciales estén reactivando la economía, pero debemos de recordar que una cosa es que se reactive la economía y otra es que se recupere la economía. Cuando les hablaba o decía que dependemos de los factores externos e internos, uno de los más importantes es que estamos recibiendo remesas, pero internamente Guatemala no tiene, el gobierno no ha dado el incentivo para que las empresas puedan seguir funcionando como esperaríamos que funcionara. El rebote positivo podría ser efectivo a mediados del año, mediados del segundo semestre, mayo, junio posiblemente, de manera externa. Eso nos va a afectar positivamente porque definitivamente el rebote de la ruptura del ciclo económico del año pasado es automáticamente se va a dar. Pero nosotros internamente no tenemos incentivos, no hay un incentivo ni una estimulación para los mercados emergentes. Las MIPYMES no tienen ningún estímulo y recordemos que las MIPYMES es una cantidad increíble de MIPYMES que hay que generan la economía en nuestro país. Así que sí hay una reactivación económica, pero espero darme a entender, no hay recuperación económica. De esa cuenta no están todas las empresas trabajando con su planta de recursos humanos al 100%.
Licenciado Jorge García, le voy a pedir por favor que se quede un minuto más en la línea. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues me gustaría en una parte final que hiciéramos una recapitulación y que me diera usted también su visión respecto a lo que será la Semana Mayor sin las actividades comunes y qué impacto esto volverá a tener en el comercio de la región. Al volver de la pausa hablamos en la edición 414 de Redes Ciudadanas, un año después de aquel fatídico anuncio presidencial que nos hacía saber que llegaba el primer caso de coronavirus identificado en el país. ¿Dónde estamos? Ya volvemos. Es la hora 8:21. Llegó el verano 100% del frutal, muy saludable y te va a alimentar. Siempre conmigo en cada mañana, pera, piña, mango, vegetales y manzana. En la repa y en fin de semana, siempre conmigo, siempre del frutal. Un producto de maravilla. Del frutal. Para Grupo Olmeca, la industria de la panificación nacional es muy importante, por lo que estamos comprometidos en ofrecer la mejor calidad de manteca vegetal. Margarina industrial multiusos Olmeca, margarina especial para pasteles Olmeca y margarina para hojaldre Olmeca. Para más información, búscanos en Facebook como el Club del Panadero Olmeca. Sé parte de nuestra comunidad y participa en nuestras diferentes promociones. Si la vida fuera un partido de fútbol, ¿qué posición jugaría en Caparina? Como defensa, definitivamente. Vitamina D, zinc, vitamina B12, ácido fólico, hierro, vitamina A, calcio, niacina, tiamina, riboflavina, proteínas, energía, fuerza y salud. Sí, con todo esto defiendes tu sistema con cada sorbo de Incaparina. El homeschool o recibir clases en casa es la nueva normalidad. Por eso mis papás me compraron computadora portátil, audífonos con micrófono y todo lo que necesito en Spirit Computación. Es más, yo los ayudé a hacer el pedido en línea en www.spiritcomputacion.com y me lo hicieron llegar hasta la puerta de mi casa. Spirit Computación, una solución para cada necesidad. Aproveche la promoción computadora portátil desde 2,400, 12 pagos, precio de contado. Aprovecha los últimos días de renovarte con hasta 30% de descuento y hasta 15 meses sin intereses en tecnología, hogar y deportes. Compra en tienda o en línea a través de liverpool.com.mx y Liverpool Pocket. Válido del 11 al 15 de marzo. Consulta restricciones. Liverpool Tapachula, Plaza Cristal, Liverpool Comitán. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Llegó la ola de verano de Utzuleu Mall. Del 11 de marzo al 4 de abril, haz tus compras en Utzuleu Mall y participa para ganar en familia un combo de verano el domingo 4 de abril, que incluye un refrigerador equipado, una hielera equipada, un oasis de agua, una churrasquera, un equipo de audio, un set de mesa y sillas de verano, además de premios semanales de marcas participantes. Visita nuestra fanpage en Facebook y permanece atento a nuestras dinámicas para participar y ganar. Ven a la ola de verano Utzuleu Mall. No te ahogues en un vaso de agua. En el Centro de Asistencia Social de Upana te damos asesoría profesional para ayudarte a salir de tus problemas. Llámanos 7765-0102. Hotel San Francisco, su casa en Tapachula. En Hotel San Francisco, tu casa en Tapachula, cómodas habitaciones con aire acondicionado, wifi y piscina al aire libre. Te esperamos en Restaurant Veranda, con deliciosos desayunos buffet y tarifas especiales para ti. Estamos en Central Sur, número 94 Tapachula. Reserva al correo reservaciones@sucasaentapachula.com. La Municipalidad de Quetzaltenango informa que ha iniciado el primer registro de pilotos del Servicio de Transporte Público. Para tramitar el carnet, acude a la oficina 208 del Palacio Municipal, del 1 de marzo al 31 de mayo. Para más información, comunícate al 7888-5269. Shela es cultura vial. Administración 2024.
BMIO Beauty Salón, cortes de cabello, lavado y planchado, depilación de cejas, limpieza facial, manicure y pedicure express, uñas acrílicas, gratis detox spa para pies en servicios desde 100 quetzales. Ubícanos en 21 Avenida 2-15 Zona 3 Quetzaltenango. Teléfonos 77-6509-68 y 4699-1006. Descuento o regalo especial al decir que escuchó el anuncio en Estéreo 100. BMIO Beauty Salón, glamour en tu estilo. En la edición 414 de Redes Ciudadanas esta mañana hemos estado conversando acerca de un año después del anuncio presidencial sobre la llegada del primer caso del coronavirus a nuestro país. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos como país, como sociedad? Y pues le quiero agradecer al licenciado Jorge García por haber tomado nuestro llamado esta mañana, y me gustaría que hiciéramos una recapitulación que incluya las expectativas que en el corto y en el mediano plazo tiene el sector del comercio, del cual es el presidente de la Cámara de Comercio aquí en Quetzaltenango. Licenciado García, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo creo que recordemos que el tema del turismo, ese eje de la economía nacional a nivel mundial incluso, fue el más golpeado. Ese sufrió un menos 18% en relación al PIB de crecimiento. No se ha recuperado definitivamente. Esperemos que para esta Semana Santa, que ya está a las puertas, pues haya cierto movimiento de turismo doméstico, pero no precisamente que pueda generar recuperación económica en ese contexto. Esperamos que para recapitular, esperamos que a mediados del año las cosas mejoren y que podamos pasar el punto de equilibrio en relación al crecimiento PIB, y que al final del año esperemos que pudiéramos tener promediado un 3.5% de crecimiento PIB. Ojalá que pudiéramos llegar con un 2.5 que pudiéramos llegar, sería fabuloso, porque la economía prácticamente se estaría recuperando. La migración hacia Estados Unidos, eso va a seguir fluyendo, se va a seguir dando, porque aunque hayan espacios de trabajo en Guatemala, nuestra gente prefiere ganar en dólares e ir a conocer algo que se le plantea como que es el cielo, y pues obviamente eso se va a seguir dando, aunque hayan aquí en Guatemala fuentes de trabajo con sus salarios mínimos de ley, etcétera. Eso se va a seguir dando. Sin embargo, esperamos que la recuperación se pueda dar y que pues tengamos mejores condiciones nosotros como comerciantes para poder seguir generando esos espacios de trabajo para la gente que no se quiere ir a Estados Unidos, sino que quiere permanecer en nuestro país. Hay varios ejes que pues están ya dando muestras de recuperación. Los servicios, los bancos nunca dejaron los bancos no decrecieron en el tema PIB, ellos se mantuvieron en un 4.1%. Esperamos, ojalá que se dé una inversión pública de gran envergadura, que eso podría generar también un buen crecimiento en relación al PIB, y pues temas como el que tocaba el licenciado Lemus de la inflación se va a seguir dando, porque recordemos que los préstamos que se hicieron el año pasado sí pusieron en riesgo la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Que no lo vamos a ver a corto plazo, pero sí se va a dar en los próximos años. Se va a ver definitivamente la deuda, el compromiso que el gobierno hizo con esos préstamos, pero sí va a haber cierta inflación, aunque no deberíamos de preocuparnos, porque va a ser leve. Sí es cierto que en este momento hay los precios de la canasta básica incluso se está elevando, pero no es tan significativa. Yo sé que van a haber comentarios en contra, pero no es tan significativa como para que creamos que esos créditos ya están generando esa inflación muy incidente este año. Se va a ver, pero no precisamente este año. Así que yo creo que debemos de tener
debemos de tener, como siempre los guatemaltecos, expectativas muy positivas. Debemos de mantener esa actitud positiva, ese espíritu positivo que nos ha mantenido en pie de guerra siempre, aún en medio de estas coyunturas políticas, de los desaciertos como de costumbre, pero hoy más que nunca esa coyuntura política que vivimos, que más que coyuntura se está convirtiendo en un caos político y que no precisamente genera las mejores condiciones para que se puedan hacer negocios a nivel nacional e internacional. Gracias a Dios que tenemos a nuestra gente en Estados Unidos generando esas buenas cantidades, gracias. Más de 11 millones. Gracias, licenciado García, por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, tenemos que concluir acá. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Seguramente que un año después la situación del país es todavía bastante complicada, pero tienen la visión de representantes de un sector tan importante como el comercial, de analistas independientes en el ámbito económico y político como el licenciado Lemus, la visión del licenciado Yash en cuanto al tema educativo. A un año de aquel anuncio presidencial, ¿dónde estamos? Así hemos titulado el tema de esta mañana en Redes Ciudadanas. Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la mañana, aquí por Estéreo 100. Y recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con entusiasmo, con esmero. Por estos días mejor si lo hacen con una mascarilla puesta. Pero por sobre todas las cosas y por siempre, háganlo por su país. Hasta pronto. Estéreo 100 presentó un espacio abierto de interrelación cuyo compromiso cívico es promover valores y acciones